Hoy aprenderemos a llenar el formulario 200 del impuesto al valor agregado. Pero antes responderemos qué es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Es un impuesto indirecto que grava el valor añadido en cada etapa y distribución de los bienes y servicios, desde la materia prima hasta el consumidor final. Es decir, que el que paga el impuesto es el consumidor final. El impuesto al valor agregado se calcula como un porcentaje del precio de venta y se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Cada empresa que interviene en la cadena puede deducir el IVA, que el IVA correspondiente a las compras y gastos realizados por la empresa pueden ser compensados con el IVA generado en las ventas, de tal modo que se paga el impuesto sobre el valor añadido neto de cada operación. Es decir, que se compensa el IVA generado en las ventas con el IVA generado en las compras. Para llenar este formulario existen pasos. Necesariamente se debe llenar primero el registro de compras y ventas, donde se registran todo el movimiento del mes. Nos lanza una constancia, tenemos este lado las ventas y este otro lado las compras. Con la constancia de registro de las compras y ventas llenaremos el formulario. Para llenar el formulario 200 y practicar para fines académicos, ingresamos a la página web capacitateyemprendeenlinea.com. Nos dirigimos a formularios login. Una vez adentro, en el lado izquierdo tenemos los formularios. Seleccionamos el formulario 200 del IVA. Dentro de la página web exclusiva para fines académicos, tenemos algunos datos sobre el impuesto. Al lado derecho tenemos las guías del usuario y contamos con un manual del usuario de cómo ingresar a esta página para llenar el formulario. Contamos con tutoriales del llenado del formulario 200. Contamos con enlaces a normativas del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, como ser el compendio tributario actualizado, la guía de llenado de formularios del SIN, textos y tutoriales del SIN. Asimismo, contamos con enlaces de interés contable. Para llenar el formulario, hacemos clic en la parte central, llenar formulario. Tenemos el formulario y nos muestra el nombre del formulario, el número del formulario y su versión, la presentación que debe ser mensual, es una guía para nosotros, por 8 rubros. En la cabecera, por default, nos aparece el nombre de la empresa, porque nos registramos. El número de NIT también nos aparece por default. Seleccionamos el periodo, en este caso llenaremos para febrero. El código 534 se selecciona para identificar que la declaración es original, es la primera vez que estamos declarando. En el rubro B, datos básicos de la declaración jurada que se rectifica, corresponde registrar cuando el contribuyente presenta una rectificatoria, disminuyendo el saldo a favor del fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente. Se consigna en esta casilla el número de resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales, que autoriza la rectificatoria. Código 518. En el código 537, formulario, se consigna el número del formulario y la versión que será rectificada. Por ejemplo, puede ser formulario 200 versión 3. En el número de orden, código 521, se consigna el número de orden de la declaración jurada a rectificar. El formulario está conformado de la siguiente forma. En la primera columna tenemos las filas, en la siguiente columna tenemos todo el detalle, en la tercera tenemos el número de casilla y el importe que se llena sin centavos en la última columna. Para llenar el rubro número 1, determinación del débito fiscal, requerimos los datos del registro de ventas. En el resumen, nosotros tenemos las ventas al lado izquierdo. Con estos datos llenaremos el rubro 1. Dividimos en dos la pantalla. En la fila 1, ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Registramos directamente de la constancia. Trasladamos ese valor, 150.000. En la fila 2 del rubro 1, exportación de bienes y operaciones exentas. No tenemos ese caso para este ejemplo. Dejamos en 0 y bajamos a la fila 3, ventas grabadas a tasa cero. Casilla 15 se debe registrar. En ventas a tasa cero no tenemos ningún valor, por tanto dejamos en 0.
En la fila 4, ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del IVA, casilla 505, se registra ese valor, que para nuestro ejemplo no tenemos importe alguno. Dejamos en 0 y pasamos a la fila 5, valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Tampoco tenemos ese caso. Dejamos en 0 y pasamos a la fila 6, devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. No tenemos ese caso, dejamos en 0 y pasamos a la fila 7, descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo. Revisamos en importes de descuento, no tenemos tampoco, dejamos en 0 y llegamos a la fila 8 para determinar el débito fiscal, que es igual a la sumatoria de la casilla 13, casilla 16, más la casilla 17 y la casilla 18. A ese total le sacamos el 13%, de donde tenemos un total de 19.500, que el formulario lo determina de manera automatizada. Bajamos a la fila 9, débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Y revisamos en reintegros, no tenemos nada, por tanto dejamos en 0. Bajamos a la fila 10, débito fiscal actualizado correspondiente a conciliaciones. Revisamos en conciliaciones, no tenemos ese caso, dejamos en 0. En la fila 11 lo determina de manera automatizada el formulario registrándolo en la casilla 1002, que es igual a la sumatoria de la casilla 39 más la casilla 55 y más la casilla 19. Como en este caso tenemos 0, entonces se mantiene los 19.500. De donde tenemos un débito fiscal total del periodo de 19.500, que es el mismo valor que aparece en la constancia del registro de ventas. Rubro 2. Determinación del crédito fiscal. Necesitamos los datos de las compras. En la fila 1, total compras correspondientes a actividades grabadas y no grabadas, se registra el importe total, que en este caso es igual a 100.000. En la fila 2, compras directamente vinculadas a actividades grabadas que son válidas para crédito fiscal, tenemos 100.000. Copiamos. En la fila 3 del rubro 2 tenemos las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. No tenemos ese caso, por tanto dejamos en 0. Y pasamos a la fila 4, devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo. Es decir, aquellas devoluciones que nos hayan realizado en el mes de febrero en el que estamos declarando. Ese valor se registra en la casilla 27, que para nuestro caso no tenemos ningún valor. Por tanto, dejamos en 0. No se ha tenido devoluciones. En la fila 5, descuentos y bonificaciones y rebajas que nosotros hayamos concedido en este mes que estamos declarando que es febrero, se registra ese valor en la casilla 28. Para nuestro ejemplo, en descuentos y bonificaciones no tenemos nada, está en 0, entonces en el formulario dejamos en 0. En la fila 6 del rubro 2 tenemos la determinación automatizada por el formulario del crédito fiscal, que es igual a la sumatoria de las casillas 26 más la 27 más la 28. A ese total se lo saca el 13%, dándonos un importe de 13.000 bolivianos que se registra en la casilla 114 de la fila 6. En la fila 7 tenemos el crédito fiscal actualizado correspondiente a conciliaciones. Revisamos en conciliaciones, no tenemos ningún valor, por tanto dejamos en 0. En la fila 8, crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad grabada es igual a la aplicación de esta fórmula. No tenemos ese caso para este ejemplo. Dejamos en 0 y finalmente tenemos la fila 9 del rubro 2. Total crédito fiscal del periodo, que lo determina en forma automatizada el formulario aplicando esta fórmula y lo registra en la casilla 1004, que para nuestro ejemplo es el mismo valor de la casilla 114, porque en la casilla 30 y en la 1003 tenemos valores de 0.
Bajamos y nos quedamos en el rubro 3, determinación de la diferencia. En la fila 1, determinación del saldo a favor del contribuyente, lo determina en forma automatizada el formulario siempre y cuando cumpla esta condición, de que la casilla 1004 sea superior a la casilla 1002. Entonces, tenemos la casilla 1004, que es de 13.000 y es inferior a la casilla 1002, por tanto, no cumple la condición. Lógicamente, si el débito es mayor al crédito fiscal, pues el saldo es a favor del Estado. Es por eso que en la casilla 693 nos da 0. En la fila 2 del rubro 3, diferencia a favor del fisco o impuesto determinado es igual a la casilla 1002, que es el débito fiscal, menos la casilla 1004 del crédito fiscal. En este caso sí cumple la condición de ser mayor el débito fiscal, por tanto tenemos una deuda al Estado de 6.500, que resulta de la diferencia de 19.500 de débito fiscal IVA menos el crédito fiscal IVA de 13.000. Bajamos y quedamos en el rubro 3. En la fila 3 del rubro 3, saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar, casilla 592 del formulario 200 del periodo anterior. Se registra ese valor en la casilla 635, que para nuestro ejemplo no tenemos saldos anteriores, por tanto dejamos en 0. En la fila 4, actualización de valor sobre el saldo del crédito fiscal del periodo, se realiza la fórmula sobre el importe de la casilla 635 de acuerdo a las UFBs, que para nuestro ejemplo no tenemos ese caso, dejamos en 0 al no existir saldos anteriores. En la fila 5, saldo del impuesto determinado a favor del fisco es igual a la aplicación de esta fórmula y se registra en la casilla 1001, que para nuestro ejemplo se mantiene los 6.500 debido en estos códigos de 635 y 648 tenemos valores 0. En la fila 6, pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo sobre cotizaciones pagadas del periodo anterior, Decreto Supremo 4298, sujeto a verificación del SIN. No tenemos ese caso, por lo tanto dejamos en 0. En la fila 7, saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales es igual a la aplicación de esta fórmula y se registra en la casilla 629 ese valor. El cálculo aritmético lo realiza de manera automatizada el formulario. En la fila 8, pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas y o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara, se registra en la casilla 622 ese valor, que para el ejemplo no tenemos ese caso, dejamos en 0. En la fila 9, saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, casilla 747 del formulario del periodo anterior, se registra en la casilla 640. No tenemos ese caso, por tanto dejamos en 0. En la casilla 10, pagos a cuenta a favor del contribuyente, se determina aplicando esta fórmula, que el formulario lo calcula de manera automatizada, registrándolo en la casilla 643. Que para nuestro ejemplo no cumple la condición, por tanto queda en 0. En la casilla 11 del rubro 3, saldo a favor del fisco después de compensar pagos a cuenta, lo determina de manera automatizada el formulario aplicando esta fórmula y lo registra su importe en la casilla 468, que para nuestro ejemplo da un total de 6.500. En la fila 12, pagos a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG, no tenemos ese caso. Como tampoco tenemos saldos en la fila 13 de saldos de pagos a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG, dejamos todo en 0. Y en la fila 14, saldo a favor después de compensar pagos a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del 7RG, tampoco tenemos valores, dejamos en 0. Y finalmente, en el rubro 3, fila 15, tenemos el saldo a favor del fisco, que resulta de la aplicación de esta fórmula, que el formulario lo determina de manera automatizada, registrando en la casilla 996. Rubro
Fila 4. Determinación de la deuda tributaria. Se registra cuando la declaración se está realizando fuera de término, fuera de plazo, en forma extemporánea, en otras palabras, que para nuestro ejemplo no aplica. Dejamos en 0. En el rubro 5 lo determina de manera automatizada el formulario, aplicando las fórmulas que aparecen siempre y cuando cumplan las condiciones. Para nuestro ejemplo, determina en la fila 4 el saldo definitivo a favor del Estado de 6.500. En el rubro 6, pago en valores sujeto a verificación y confirmación del SIN. Fila 1, casilla 677. Se registra el importe a pagar en valores cuando se tiene un saldo de crédito por valores registrados producto de la redención de los mismos. Este importe será verificado por parte del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia. En caso de no existir saldo, se considera deuda tributaria. Para nuestro ejemplo, dejamos en 0 porque no lo tenemos. Y en la fila 2 del rubro 6, saldo a favor FAP Ley 1380, casilla 678. No tenemos este caso para este ejemplo. En la fila 3, pago en efectivo, se registra el cálculo aritmético como resultado en la casilla 576. Para nuestro ejemplo, aplicamos 6.500 menos 0, tenemos 6.500. En el rubro 7, datos informativos, se registra como fines de información al Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia si es que existió en este mes, hemos declarado, permutas en bienes y o servicios. Se registra el importe de los bienes y o servicios entregados en permuta, cambiados como trueque. La base imponible estará dada por el precio de venta en plaza al consumidor, el mismo que debe ser facturado. En la fila 2 del rubro 7, permuta en compra de bienes y o servicios. Se registra su importe en la casilla 581, que resulta de los bienes y servicios que se hayan comprado mediante permuta. Estos deben ser respaldados con la factura de compra. En el rubro 8, datos informativos de pago mediante Sigma, destinado exclusivamente para instituciones gubernamentales. Tenemos la opción de imprimir, guardarlo en PDF y presentarlo a la plataforma educativa. También nos sirve el formulario como una preliquidación para enviar a nuestros clientes en el caso de que seamos consultores, para que vaya preveyendo el efectivo para pagar en el momento que corresponda. Si te ha sido de utilidad, comenta, comparte, suscríbete y regálanos un like. Nos vemos en próximos videos.